Momento de celebración aquí en Hoy Nos Toca. Ayer tuvimos el final del festejo del Malbec. Hoy tenemos también un festejo por adelantado. ¿De qué se trata? Se trata del Día de la Tierra, que lo festejamos doble nosotros, porque es mañana, pero empezamos a festejarlo hoy porque nos gusta festejar, nos gusta mucho. Por eso estamos con Joana Charri Castro, que es coordinadora del área de comunidades sustentables, para festejarlo con ella y para entender por qué es importante un Día de la Tierra. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, decíamos recién la importancia de tener un Día de la Tierra. ¿Por qué crees que se marca en el calendario? ¿Por qué crees que es importante justamente celebrarlo? Bueno, precisamente para nosotros como programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación, conmemorar y celebrar las efemérides ambientales son muy importantes, ¿no? Porque este tipo de días lo que nos permiten es recordar la importancia que tiene precisamente celebrar, por ejemplo, el Día de la Tierra o conmemorarlo. ¿Por qué? Porque el Día de la Tierra, ¿no? Y porque el 22 de abril. Un poco como para recordar, es importante entender que esta fecha viene de hace muchísimos años, precisamente de una activista estadounidense, un senador demócrata que por ahí en los 60 comenzó a involucrarse con estas problemáticas ambientales y preocupado por los derrames de petróleo, por lo que ocurría, digamos, en la guerra de Vietnam, un poco con lo que pasaba con el agente naranja y la contaminación que empezaba a ocurrir en los océanos, decidió como armar este activismo y convocar a las universidades y a la gente para que se manifestara por las problemáticas ambientales. Y fue así como surgió el Día de la Tierra. Entonces, a partir de ahí, cada año lo que hacemos es, más que celebrar, conmemorar. Conmemorar la importancia, exactamente, concientizar y conmemorarla, porque ¿por qué creen ustedes que es importante, digamos, conmemorar un día como estos? Es importante porque todos tenemos que ser conscientes justamente del cuidado que le tenemos que dar, porque es donde vivimos y donde vamos a seguir viviendo, nosotros y quienes dejamos. Exactamente, parece que fuera una palabra o algo que llaman como cliché, pero es la realidad. Tenemos un único planeta, una casa común que habitamos y como tal debemos convivir de manera armoniosa con ella. ¿Qué pasa? Y un poco lo que venía a hablarles también está relacionado con lo que nosotros llamamos síndrome de déficit de naturaleza. O bueno, en realidad nosotros como Escuelas Verdes lo tomamos porque es un término que viene acuñado de varios años atrás a través de un periodista y escritor que se llama Richard Louv, donde él nos habla del trastorno de déficit de naturaleza que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos alejamos del mundo natural y cómo eso afecta nuestra salud física y mental? Que un poco lo vivimos también con la pandemia, ¿no? Ahora un poco tenemos más flexibilidad, pero se acuerdan el año pasado que estuvimos totalmente confinados y necesitábamos esa necesidad de conectarnos con el mundo exterior y con la naturaleza. Y cómo agradecimos volver a tener ese contacto cuando nos dejaron. Totalmente, cómo lo agradecimos. ¿Y qué pasa? Nosotros somos de alguna manera animales de costumbre, ¿no? Entonces estamos en la ciudad que se convierte en una selva de cemento y que nos impide conectarnos con la naturaleza o con esa biodiversidad que llamamos que nos rodea y nos genera como un mundo, una barrera invisible en la que nosotros no establecemos ese contacto y ese vínculo con la fauna, con la flora, con los espacios verdes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace algún tiempo hizo un estudio donde decía que en las ciudades deberían haber por lo menos 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Sí. Lo digo claramente, tiene que ser por algo, ¿no? En algunos barrios no se cumple claramente. Y con respecto al consumo o a la comida orgánica, ¿qué podrías decirnos? La importancia justamente de comer orgánico, que quiere decir sin agrotóxicos, sin pesticidas, más conectándonos con lo natural. Exactamente, bueno, eso que tú estás diciendo tiene que ver con empezar a establecer hábitos saludables y también sanos con el ambiente. Al yo consumir alimentos agroecológicos o alimentos orgánicos, estoy optando por otra vía, digamos, de donde vienen los alimentos, ¿no? Cuando hablas de agroquímicos, yo estoy eligiendo, ¿no? Bueno, quiero
alimentarme con este producto que está lleno de un montón de pesticidas, o quiero apostar por la economía solidaria, por los pequeños productores, y quiero consumir este producto que es sano, soberano y saludable, y que además, digamos, apuesta también por tener además de una vida sustentable, lograr un mundo, una tierra más sana, que es, como decía anteriormente Mercedes, es el único lugar que habitamos, y debemos habitarlo con todas las formas de vida no humanas, porque nosotros no solamente somos los que habitamos este planeta, sino también otras formas de vida no humanas que también son necesarias. O sea, el planeta Tierra nos ofrece una diversidad de servicios ecosistémicos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, si tenemos una silla que es de madera y estamos sentados en ella, ¿de dónde creen que proviene? Árbol. Claramente, sí. Exactamente. Si es de plástico, ¿de dónde provendría? De también elementos que fueron reciclados de plástico, petróleo, porque lo aprendimos el otro día. Nos está tomando examen, Joana. Estamos categóricamente evaluados. Sí, igual Mercedes siempre sabe todo también. Perfecto. Mercedes viene aprobando, yo vengo zafando atrás de ella. Porque nos tiene entrenados, nos pone siempre. Exactamente, entonces todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor de alguna manera viene de una fuente natural. Nuestros celulares, sí, y ahí hablamos mucho del consumo, y es importante porque nuestros celulares tienen un compuesto que es lo que se llama el oro negro, que es el coltán, que viene del Congo y que se extrae del suelo, y que es supremamente necesario, pero que la manera como la que se extrae, además de tener un montón de esclavitud y demás, y de cuestiones sociales supremamente preocupante, genera mucha contaminación. Entonces, el agua que consumimos es un recurso vital. Estamos rodeados de naturaleza y es necesaria para nosotros. Entonces, debemos vivir de manera armoniosa. Todos tenemos responsabilidades, pero no en las mismas dimensiones, pero todos somos responsables de habitar esta casa común. Por eso nuestra idea, y desde el programa Escuelas Verdes, es siempre acompañar a las escuelas y diseñar diferentes propuestas de enseñanza para que los docentes puedan acompañarlo y hacerlo con sus estudiantes, y además llevando a las familias para poder conmemorar estos días y saber la importancia de estas efemérides ambientales que, como ustedes lo dijeron, nosotros arrancamos hoy, pero es mañana la conmemoración del Día Mundial de la Madre Tierra. Y con respecto al plástico, por ejemplo, me parece importantísimo aclarar o concientizar sobre el plástico, porque un montón de cosas que nosotros consumimos se depositan en plástico, o usamos plástico en botellas para tomar, en recipientes para comer, en los tuppers que trae cada uno o que lleva cada uno a su jornada laboral. La importancia de evitar el plástico en la medida de lo posible, ¿no? Exactamente, justamente la semana pasada estuvo nuestra compañera Tamara hablando un poco del tema del plástico, y ella nos decía que en estos momentos de pandemia, obviamente que hay un montón de elementos que vienen del plástico y que se tienen que utilizar sí o sí. Entonces es bueno nosotros repensarnos como consumidores. Y entonces, si hay elementos, por ejemplo, en la medicina que son necesarios y vienen del plástico, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en mi casa que es de plástico? Y ver si realmente lo consumo o no. Lo más importante son estos plásticos que son de un solo uso. Cuando yo voy a la verdulería y me dan una bolsa, inclusive a veces si voy por la calle con esa bolsa, si pesa mucho se me abre y se me caen las papas o las cebollas, y ahí ya no sirve más, es un plástico de un solo uso. Cuando yo compro la botella de agua, también es un plástico de un solo uso. Quizás la botella de agua después puede volver al circuito de reciclado, pero eso consume un montón de energía y demás. Entonces, ¿qué de lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad realmente es necesario y qué yo puedo sustituir? Entonces tiene que ver un poco con estos hábitos que en el día a día yo puedo ir cambiando, y además en la manera en la que yo voy cambiando los hábitos individuales, también estoy exigiendo de alguna manera a la sociedad establecer políticas que involucren solucionar este tipo de problemáticas ambientales, en las que además se ven involucradas en muchos casos la fauna, ¿no? Y en este caso hablamos también de la fauna marina, que es la que se ve mucho más afectada por el tema de la contaminación por plásticos. Qué suerte que en los últimos años nos educaron un poco más, a nivel cultural también hemos avanzado y empezamos a cuidar un poquito más todos nuestros recursos. Exactamente, precisamente la semana pasada vieron que se estuvo debatiendo la Ley de Educación Ambiental a nivel nacional. Bueno, eso es una iniciativa supremamente importante, porque implica que en todos los establecimientos educativos, la educación formal y no formal,
debemos trabajar la educación ambiental de manera transversal. Y es lo que nosotros hacemos hace más de 10 años desde el programa Escuelas Verdes, y seguimos apostando por la educación ambiental porque es algo que tiene que ser constante, es algo que necesita constancia. Este cambio de hábitos no se llevan de un día para el otro. Entonces, como bien lo dijiste, Mercedes, es algo que va evolucionando y que nosotros de alguna manera nos vamos educando, nos vamos concientizando y vamos transformando, que es lo que queremos hacer. Bien, Joana, ¿es mundial la celebración del Día de la Tierra? Sí, es mundial la celebración del Día de la Tierra. La mayoría digamos, este calendario de la Organización de las Naciones Unidas tiene estas celebraciones de orden mundial, después en Argentina tenemos otro tipo de celebraciones, pero el Día Mundial de la Madre Tierra, precisamente el año pasado se hicieron un montón de movimientos a nivel virtual y seguramente esta idea este año también se va a hacer lo mismo. Entonces, seguramente va a haber alguna actividad virtual, ¿no? Sí, sabiendo que estamos en un momento tan complejo. Exactamente, y siempre lo importante, más allá de si es virtual o es presencial, es ver de qué manera nosotros como individuos podemos empezar a generar cambios, ¿no? Y no pensar que lo que yo hago es chiquitito, porque son las sumas de diversas acciones lo que realmente va a transformar y va a generar un cambio significativo y que lo podemos ver a mediano o a largo plazo. Algunas cuestiones pueden ser inmediatas y otras debemos pensarlas para las generaciones, digamos, venideras. Sin duda, de a poquito, entre todos lo podemos ir haciendo, como lo hicimos durante los últimos años. Joana, te agradecemos, te vemos la semana que viene y para seguir aprendiendo juntos un poquito más de esto. No, y a ustedes muchas gracias por interesarse por estos temas también. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, aprobaste el examen vos, Porque... Sí, viste, estuvo